Creemos que la unión hace la fuerza, que la integración del esfuerzo en común logra mejores resultados y que el desarrollo de nuestros países se logra trabajando juntos. Desde 1964, el Consejo Monetario Centroamericano trabaja por la integración monetaria y financiera de la región. Fue el 25 de febrero de 1964 cuando los bancos centrales de los países de la región centroamericana crearon lo que se denominó el Sistema de Bancos Centrales Centroamericanos, cuyos órganos son el Consejo Monetario Centroamericano, su Secretaría Ejecutiva y los comités de consulta. El Consejo Monetario Centroamericano es un órgano regional regulado por los Tratados de Integración Centroamericana y por el Acuerdo Monetario Centroamericano. Está integrado por los presidentes de los bancos centrales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. Como órgano del Sistema de Integración Centroamericana, el Consejo Monetario Centroamericano tiene a su cargo proponer y ejecutar las acciones necesarias para la coordinación y cooperación regional en las áreas monetaria, cambiaria, crediticia y financiera. Esto es posible gracias a su Secretaría Ejecutiva, el órgano encargado de ejecutar las decisiones técnicas y administrativas del Consejo Monetario Centroamericano. Con sede en San José, Costa Rica, la Secretaría Ejecutiva trabaja en diversas actividades y proyectos, entre los que destacan facilitar el diálogo entre los bancos centrales para contribuir a la estabilidad macroeconómica de la región, liderar el proceso de armonización regional de estadísticas y su publicación por medio de una plataforma digital de base de datos y otras herramientas estadísticas, realizar y publicar estudios e investigaciones macroeconómicas y brindar capacitación a funcionarios de los bancos centrales, coordinar la cooperación entre los bancos centrales de la región y con otras instituciones regionales e internacionales, contribuir a la adopción de las mejores prácticas para la gobernanza de los bancos centrales y el fortalecimiento de los sistemas de pagos y la infraestructura financiera regional. La Secretaría Ejecutiva está conformada por funcionarios de distintas nacionalidades de la región, quienes representan el primer eslabón de la integración regional por la que trabaja el Consejo Monetario Centroamericano. El Consejo Monetario Centroamericano cuenta con diversos comités de consulta y grupos de trabajo conformados por funcionarios de los bancos centrales centroamericanos, quienes lo asesoran en distintas materias y colaboran en ejecución de proyectos y actividades. Los objetivos y funciones del Consejo Monetario Centroamericano se han adaptado a las nuevas circunstancias de la economía internacional y regional, así como a las necesidades de las sociedades centroamericanas, por lo que su trascendencia como órgano regional de banca central se mantiene a lo largo de las décadas. Consejo Monetario Centroamericano, contribuyendo al proceso de integración económica mediante la promoción de la estabilidad económico-financiera regional en beneficio de nuestros pueblos. Muy buenos días, tengan todos. Es un placer darle la bienvenida a esta conferencia virtual organizada por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano. Mi nombre es Evelyn Badilla y soy la coordinadora del Comité de Comunicación Estratégica. Les agradecemos poder acompañarnos esta mañana para conocer, analizar y reflexionar sobre un tema clave, el panorama macroeconómico de la región de Centroamérica y la República Dominicana. Hoy contamos con la participación del señor Odales Francisco Marta Levante, actual secretario ejecutivo del Consejo Monetario Centroamericano, quien anteriormente se desempeñó como subsecretario y además fue el primer economista visitante de la República Dominicana.
En su banco central de origen, el Banco Central de la República Dominicana, se desempeñó como consultor económico en el Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos y ocupó una jefatura en la edición de análisis de coyuntura. Cuenta con estudios de posgrado en macroeconomía aplicada en la Pontificia Universidad Católica de Chile, un máster de políticas y reformas económicas de la Universidad Católica Santo Domingo y una licenciatura en economía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Sin más, cedo la palabra al señor Odalis Francisco Marte. Buenos días y muchas gracias, Evelyn. Un gusto estar acá y como hemos estado haciendo desde hace ya algún tiempo, vamos a ir compartiendo con ustedes nuestros análisis en la medida en que va evolucionando nuestras economías a lo largo del año y conjuntamente con las proyecciones que estamos haciendo. Y para este fin voy a compartirles mi pantalla con una presentación en la cual vamos a describir un poco cómo estamos mirando, cómo estamos analizando el panorama macroeconómico para la región. En este caso, el corte es al mes de mayo, mes con el cual tenemos información de todos los países de la región. Como un descargo a esta presentación, debo decir de que lo que yo digo y lo que presento refleja exclusivamente los puntos de vista propios y de la Secretaría, mas no necesariamente debe ser citado como punto de vista de los bancos centrales que conforman el Consejo Monetario Centroamericano, ni el Consejo Centroamericano per se. Entonces la responsabilidad es propia de lo que nosotros vamos a decir en esta presentación. En este sentido, vamos a abordar 6 puntos. Primero vamos a dar un vistazo al sector real, veremos el sector externo, cómo ha ido evolucionando la política fiscal, las condiciones monetarias y financieras que tenemos en la región. Vamos a informar sobre cómo va evolucionando el sistema de pagos y también vamos a hablar un poco de los pronósticos, tanto de crecimiento como de inflación, así como los factores de riesgo en torno a esos pronósticos que nosotros tenemos y que hemos estado trabajando y que además también vamos a comparar con pronósticos que tienen otros organismos internacionales respecto a los países de la región que conforman el Consejo Monetario Centroamericano. Sin más, quiero destacar en la parte real 3 puntos. Primero, de que a pesar de la incertidumbre que está generando Estados Unidos, quien es nuestro principal socio comercial, las economías de la región de Centroamérica y República Dominicana presentan una resiliencia bastante notable al estar creciendo en torno o por encima del 3%. Debo destacar de que este crecimiento por sobre 3%, digamos que está por encima del promedio latinoamericano, que en julio el Fondo Monetario Internacional está estimando en torno a 2%. Esta tasa de expansión en la región es congruente con el crecimiento que se proyecta para la economía mundial, que también es en torno a 3% en 2025, aunque hay que notar de que esta tasa de crecimiento es un tanto inferior a la que se proyecta para las economías emergentes y en desarrollo, según el último panorama económico mundial del Fondo Monetario Internacional publicado en el mes de julio. La inflación está contenida generalmente dentro de los rangos establecidos por los bancos centrales y en algunos casos incluso por debajo de la meta. En esto también se puede decir de que la región está mostrando un desempeño que incluso es mejor que el promedio latinoamericano, lo cual nos puede hacer pensar si es un tema de buena suerte o buenas políticas. Y probablemente, aunque tal vez podemos decir que es una combinación de las dos cosas, pero evidentemente en la región hemos estado estableciendo buenas políticas que nos han permitido mantener un crecimiento económico positivo a pesar de tener un entorno internacional bastante convulso y además también hemos logrado mantener la inflación a raya. Visto así, solamente mostrarles de que ya para este mes, para el mes de mayo, la
las economías de Centroamérica y República Dominicana estaban registrando un crecimiento interanual de 3.5%. Claro, este crecimiento, aunque positivo, refleja una ralentización con respecto a igual periodo del año pasado. Crecimos casi un punto porcentual menos que en igual periodo de 2024, explicado principalmente por una combinación de factores que van desde una economía mundial, principalmente en nuestro principal socio comercial, ralentizándose, y además otros choques específicos que han afectado a algunos sectores productivos en nuestras economías, por ejemplo, choques climáticos. No obstante, ya el crecimiento acumulado que estamos teniendo entre enero y mayo de 2025 está en torno a 3.3%, lo cual es una buena noticia. Disculpen, Odalis, acaba de dejar de compartir la presentación. Gracias por decirme. A la orden. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Ahora sí. Ok, gracias por decirme. Entonces, como decía, ya el crecimiento acumulado entre enero y mayo de 2025 anda en torno a 3.3%. Cabe destacar también de que en términos acumulados, siempre con información a mayo de 2025, se destacan algunos países en cuanto al desempeño económico al mes de mayo. Por ejemplo, destacamos que Costa Rica ya este mes era la economía que experimentaba mayor crecimiento, en torno a 4%, seguido por Guatemala 3.9%, Honduras 3.8%, lo cual digamos que se destaca de que estas economías que he mencionado se estaban ubicando al mes de mayo por encima del crecimiento acumulado regional, que es en torno a 3.3%. Al mes de mayo, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador estaban por debajo del promedio regional. Al mes de mayo, ¿verdad? O sea, ya sabemos que hay información posterior a este mes en algunos de estos países que he mencionado, pero la información, como dije anteriormente, es al mes de mayo. Los sectores que han tenido un impacto notable en este desempeño económico regional, cabe citar las actividades financieras y de seguros, el transporte y almacenamiento y en cierta medida el comercio. Claro, este impacto difiere en cada uno de los países de la región. Por ejemplo, en el caso de las actividades financieras y seguros, este sector impulsó en gran medida el crecimiento económico en Honduras, con un notable 10.9%, República Dominicana con 8.2%, El Salvador con 6.4%, Nicaragua con 4.8% y Costa Rica con 4.6%. En el caso del sector transporte y almacenamiento, benefició principalmente a Costa Rica con un 6.4%, Honduras 5.2%, República Dominicana 4.6% y Nicaragua 4.5%. El comercio tuvo un impacto muy alto en Nicaragua, donde estaba registrando al mes de mayo un crecimiento de 7.7%. No obstante, se observó un crecimiento moderado en el caso de República Dominicana de 3.7%, El Salvador 3%, Costa Rica 1.9% y Honduras 1.5%. También se observa que en el caso del sector turismo, el crecimiento fue bastante moderado en la mayoría de los países, acumulando al cierre de mayo un 0.6% en Costa Rica, un 0.1% en Honduras y 2.6% en República Dominicana. En Nicaragua, por el contrario, registró un crecimiento de 7.4%. Al mes de julio de 2025, y esto es algo bastante notable, la variación interanual de promedio del índice de precio al consumidor alcanzó un 1.75%, sustancialmente inferior
a lo registrado en el mes de julio de 2024, que fue un 3.2%, lo cual consolida la tendencia hacia la estabilización que está mostrando la inflación en la región en los últimos 10 meses. Es decir, la inflación ha sido abatida en la región de Centroamérica y República Dominicana, lo cual es una buena noticia, y esto también nos da espacio de política monetaria en el momento en que se requieran tomar algunas medidas respecto a las tasas de política en los países que manejan política monetaria con tasa de interés. Cabe destacar, cuando miramos las divisiones o el efecto que han tenido las divisiones que tienen más peso en la canasta de consumo de los países de la región, el rubro alimentos, perdón, parece que otra vez tuve un pequeño fallo en cuanto a compartir Correcto, pantalla. vale. Voy a volver a Muchas gracias. compartirla. Ok. El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo un impacto, ya no tuvo un impacto tan importante en la región como lo estaba experimentando en meses anteriores. Y el aporte de las diferentes divisiones ha sido más heterogéneo en diferentes países. Por ejemplo, en el caso de Honduras y República Dominicana, todavía alimentos es importante, pero también transporte y vivienda y el resto de bienes, que es una amplia gama de bienes, han tenido un impacto importante. No obstante, por ejemplo, en países como Nicaragua y El Salvador, la inflación de alimentos ha tendido incluso a hacerse negativa. Y lo que está pesando un poquito más es el resto de bienes y la parte de vivienda. En el caso de Costa Rica, la parte de transporte ha sido básicamente negativa, sustancialmente negativa, y ha influido mucho en cómo ha ido evolucionando la inflación hacia niveles muy bajos o negativos. Sí ha tenido un impacto importante la parte de vivienda, en el caso de Costa Rica. En la parte del sector externo, queremos destacar primero que se prevé una mejora en la cuenta corriente de la balanza de pagos, porque las remesas han aumentado sustancialmente, también los ingresos por turismo y en algunos casos las exportaciones. El aumento de las exportaciones ha impulsado una reducción del déficit comercial en la medida en que hay bienes que exporta la región cuyos precios han mejorado sustancialmente, y esto ha mejorado mucho los términos de intercambio. Podemos pensar, por ejemplo, por citar dos productos, el caso de los precios internacionales del café y también del oro, en cuyo caso afecta favorablemente las exportaciones de varios de nuestros países, y del mismo modo las exportaciones generadas por zonas francas. Los flujos de inversión extranjera evolucionan favorablemente, digamos, de manera estable, sin demasiado cambio. De este modo, los registros que tenemos al cierre de 2025, ¿verdad?, de 2025, se prevé, proyectando hacia adelante, una mejora en la cuenta corriente de la balanza de pagos en la mayoría de los países, un comportamiento que está determinado principalmente por el ingreso de remesas. En algunos casos hay países de la región que están experimentando ingresos de remesas por encima del 25%, como por ejemplo, como es el caso de Guatemala, solo por citar un ejemplo. Hay otros países que tienen un crecimiento más moderado, pero por encima del 15%. Entonces, ciertamente, los ingresos, digamos, de divisas a estas economías han sido sustancialmente mayores comparado a igual periodo del año anterior. De hecho, nosotros recientemente publicamos nuestro informe de balanza de pagos al primer trimestre del año, y ahí se verifica ciertamente una mejoría sustancial
para la región. Aquí también debemos destacar que en cuanto a cuenta corriente, nosotros tenemos dos países que están experimentando superávit, que son los casos de Guatemala y Nicaragua. Y en el resto de los países los déficits se han ido moderando. Al mes de junio, ya también el déficit comercial de la región se había reducido. En efecto, el déficit comercial que está mostrando la región está en torno a 26.563, o casi 63 millones de dólares, lo cual es un 4.6% inferior a igual periodo del año anterior, equivalente a unos 1.274.6 millones menos que igual periodo del año, lo cual también se explica precisamente por un mejor desempeño comercial en la medida en que los precios, tanto precios como volúmenes de exportación, han mejorado sustancialmente. Además, también, como había mencionado antes, las remesas familiares han ido aumentando de manera importante. De hecho, ya al primer semestre estamos registrando más de 31.000 millones de dólares, lo cual representa un incremento para toda la región de más de 18%. Es decir, estamos recibiendo casi 5.000 millones de dólares más que en la primera mitad del año pasado, lo cual también es una evolución notable para estas economías. Aquí hay que tomar en cuenta de que en medio de la incertidumbre que estamos enfrentando, naturalmente los emigrados de nuestros países están enviando más remesas, ¿verdad? Por lo tanto, no descartamos de que este sea un efecto de corto plazo. No obstante, la realidad es de que por esa combinación de un mejor desempeño comercial y de remesas, la región está recibiendo mucho más ingresos de divisas que en igual periodo del año pasado. La región de Centroamérica y República Dominicana también está contabilizando un mayor flujo de inversión extranjera directa. En efecto, en el periodo que estamos analizando, ya se está contabilizando casi 4.000 millones de dólares de inversión, lo que es unos casi 200 millones de dólares más comparado al mismo periodo de 2024. Es, digamos, un crecimiento moderado, pero en la dirección correcta, habida cuenta de que estamos enfrentando un entorno internacional que, como sabemos, es bastante retante para nuestras economías. Los principales receptores de esta inversión extranjera directa que está llegando a la región son la República Dominicana, Costa Rica y Guatemala, que en conjunto representan casi el 70% de esta inversión extranjera directa que está recibiendo la región. En cuanto al desempeño fiscal, queremos destacar dos puntos muy importantes. Primero, la política fiscal tiende hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Es decir, nosotros estamos implementando en la región una política bastante disciplinada y que tiende precisamente a ir mejorando los balances fiscales. Y esta mayor sostenibilidad fiscal en los países de la región ha hecho de que el perfil de riesgo también haya mejorado y por lo tanto ahora hay una menor percepción de riesgo país en nuestras economías. En ese sentido, podemos decir de que la disciplina fiscal que muestran los países de la región sigue apoyando el anclaje de las expectativas de riesgo pese a la mayor incertidumbre que existe a nivel internacional, incertidumbre que nos viene de manera principal de nuestro mayor socio comercial, que son los Estados Unidos de América. De esta manera, lo que podemos decir es primero de que la deuda del gobierno central como porcentaje del PIB
ha tendido a reducirse en la región, de manera también de que el saldo de deuda total del gobierno central como porcentaje del PIB nominal de cada país ya se ve de que por lo general va a tender a irse reduciendo entre 1 y 1,5 puntos porcentual en la mayoría de los países. De este modo, ya al cierre del mes de junio, el balance global de la región a nivel del gobierno central muestra un déficit bastante moderado, en torno a 0,7% del PIB. Quizás acá es importante destacar de que este resultado es inferior al que se mostró en el año 2024, pero también en la medida en que la deuda pesa menos como porcentaje del PIB, quiere decir de que el valor de la producción, ¿verdad? Puede sustentar la deuda de manera más sostenible, es decir, sin que sea un peso tan importante sobre nuestros países. De este modo, este déficit que tenemos es equivalente a en torno a 2.900 millones de dólares, lo cual decimos que es sustentable en la medida en que en el balance primario, es decir, el balance que tenemos antes de pagar la deuda, lo que muestra es un superávit cercano a un punto porcentual del PIB, que son unos 3.700 millones de dólares. Siendo de esta manera el perfil de deuda para nuestros países bastante sostenible. Aquí es importante destacar de que en la región hay países que muestran una sostenibilidad bastante importante en cuanto a la política fiscal, como son los casos principalmente de Nicaragua, que presenta un balance primario en el periodo que estamos analizando a junio de 3,6% del PIB, ¿verdad? Lo cual muestra un esfuerzo fiscal bastante importante. Como había dicho anteriormente, esta política fiscal implementada en la región de manera bastante sostenible ha implicado una mejora en la percepción de riesgo a nivel, digamos, de cómo observan los tenedores de bono la evolución precisamente de la política fiscal a nivel regional. De esta manera, lo que podemos ver es de que incluso los países de la región, por lo general, tienden a tener un perfil de riesgo por debajo del promedio latinoamericano. Incluso los países de la región que estaban mostrando un perfil de riesgo elevado, lo han reducido sustancialmente. De este modo, la mejora en la percepción de riesgo ha tenido un impacto positivo en la reducción de los costos de financiamiento para los países de la región y también en el acceso al financiamiento internacional, lo cual también atrae inversionistas y genera un círculo virtuoso en el cual la región puede fondear o, digamos, financiar el crecimiento de nuestras economías con ahorros externos. En cuanto a las condiciones monetarias, queremos destacar primero que las tasas de interés en los países de la región tienden a normalizarse. Ustedes saben de que luego de la inflación que experimentamos post pandemia, la mayoría de los países de la región tuvo que aumentar tasas de interés
estas tasas de interés han ido moderándose en la medida en que se ha ido abatiendo la inflación. También queremos destacar de que la oferta de dinero y de crédito al sector privado se está expandiendo y además también el aumento de los depósitos están sustentando el fondeo de los bancos, el fondeo del sistema financiero que a final de cuentas tiende también a financiar la economía. Tras el repunte inflacionario en la época post-pandemia, la región ha ido transitando hacia una normalización monetaria, lo cual se refleja principalmente en ajustes graduales de la tasa de referencia en los países que utilizan la tasa de interés como ancla de la política monetaria y también, así también como en la evolución de la liquidez. Incluso en los países que, digamos, no utilizan la tasa de interés como ancla de la política monetaria, han experimentado un aumento en depósitos, han experimentado también una reducción de tasa de interés en la medida precisamente en que ha ido evolucionando favorablemente no solamente la actividad económica, sino también se ha ido abatiendo la inflación. Como dije, en este sentido, el fondeo de los bancos, las otras sociedades de depósitos, descansa principalmente en los depósitos, aunque en algunos países también se complementa con préstamos externos o capital. De esta manera, el crédito mantiene ritmos diferenciados. Hay países, por ejemplo, como Honduras y El Salvador, donde el crédito está bastante dinámico, y un tanto moderado en Guatemala y República Dominicana en el periodo que estamos analizando. Y se ha mantenido en el caso de Nicaragua. De esta manera, se puede notar de que, por ejemplo, la tasa de crecimiento del fondeo de otras sociedades de depósito y su contribución por fuentes, se nota, por ejemplo, que principalmente Nicaragua es el país donde muestra de que los depósitos sustentan el crédito en esa economía, ¿verdad? Pero se nota también un crecimiento importante en el caso de El Salvador. Y como había dicho anteriormente, se muestra cierta moderación en Costa Rica, República Dominicana y Guatemala. No obstante, cuando uno lo mira a nivel de indicador de intensidad del crédito, uno mira de que primero el crédito se ha recuperado bastante en el caso de Costa Rica y mantiene una mayor intensidad en el caso de Honduras. En cuanto al sistema de pagos, queremos destacar de que el sistema de interconexión de pagos que manejan los bancos centrales de la región, que es el SIPA, Sistema de Interconexión de Pagos SIPA, crece tanto en número de transacciones como en montos transferidos. En ese sentido, en el periodo enero-junio se registraron más de 28,000 transferencias, equivalente a más de 226 millones de dólares, lo cual es un hito. Nuestro sistema de pagos está siendo cada vez más utilizado, se está transfiriendo más dinero y está aumentando sustancialmente el número de operaciones. Las transacciones del SIPA están creciendo en torno a 52% en el periodo que estamos analizando. Y los montos transferidos están creciendo en torno al 12% al mes de julio. Cabe destacar de que este crecimiento del SIPA se sustenta principalmente en las operaciones que se originan en El Salvador, pero también hay otras fuentes de crecimiento tanto en monto de operaciones como en número de operaciones.
Ya vamos por más de 226 millones. Principalmente, El Salvador es el principal impulsor, seguido por República Dominicana y Honduras. Solamente en el mes de julio se transfirieron cerca de 43 millones de dólares en más de 6.000 operaciones. Nosotros proyectamos de que posiblemente nosotros podríamos alcanzar en torno a los 500 millones de dólares este año. Claro, existe mucho espacio de crecimiento en la medida en que países como Guatemala y Costa Rica y también República Dominicana aumenten el volumen de estas operaciones. Por último, quiero hablar de los pronósticos de crecimiento económico e inflación, así como los factores de riesgo que miramos en la región. Aquí quiero destacar primero de que a pesar de la incertidumbre imperante, ¿verdad? Una incertidumbre que no viene a lo interno de nuestras economías, sino que nos viene de afuera, nuestras economías muestran resiliencia, están creciendo y están creciendo con inflación baja y estable. Se espera una tasa de expansión positiva en la actividad económica tanto en este año 2025 como en 2026. Y la inflación se mantendría dentro de los rangos de tolerancia establecidos por los bancos centrales. De este modo, bajo ciertos supuestos, que, bueno, como voy a compartir la presentación con ustedes, ustedes pueden leerlo detenidamente, pero estos supuestos implican un crecimiento económico en nuestro principal socio comercial, que sería en torno entre 1,7 y 1,8 en 2025 y 2026, un precio del barril de petróleo de referencia para las economías de la región que esté por debajo de los $70, y también un comportamiento de la tasa de política monetaria de Estados Unidos tendente hacia la baja, tanto en lo que resta de 2025 como 2026. De este modo, nuestra región estaría creciendo en torno a 3.4% este año y en 2026, ¿verdad? Entonces, pero no obstante, a pesar de que estamos creciendo en torno a 3.4%, a mediano plazo, este crecimiento estaría en torno a 3.7%, según nuestros análisis. La inflación estaría siendo bastante moderada para este año, en torno a 2.6% para la región. No obstante, para 2026 esperamos una inflación un poco más normal, según los rangos de tolerancia, en torno a 3.4%. Ya a mediano plazo, nosotros proyectamos que la inflación para Centroamérica y República Dominicana andaría en torno a 3.6%, lo cual estaría dentro de los rangos establecidos por nuestros bancos centrales. No obstante, cuando nosotros comparamos nuestros pronósticos con otros organismos internacionales, notamos consistencia y vemos de que en promedio, precisamente, en promedio, el crecimiento proyectado anda en 3.3% cuando promediamos lo que proyecta el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Consensus, de un crecimiento en torno a 3.3 en 3.3 en 2025 y 3.4 en 2026, y la inflación, cuando promediamos respecto a lo que proyectan otros organismos, andaría en 2.3 para este año y 2.5 para el año 2026, lo cual es consistente con lo que estamos proyectando y también refleja de que nuestras economías mantendrían inflación baja y estable en el periodo en que estamos proyectando, lo cual, como había dicho anteriormente, es más
el resultado de buenas políticas que de buena suerte. Ahora, hay factores de riesgo, ¿verdad? Hay factores que podrían afectar estas proyecciones y expectativas. Primero hay factores al alza, ¿verdad? Por ejemplo, si hubiera una recolocación de capitales que en específico pudiera significar un aumento de la inversión extranjera directa en la región, esto podría mejorar incluso estas perspectivas y también si hubiera un mejor desempeño de la economía estadounidense, que es nuestro principal socio comercial, y de otros socios comerciales relevantes para la región, esto sería un factor positivo que incluso mejorarían estas expectativas. Ahora, también sabemos que hay riesgo hacia la baja, ¿verdad? En la medida en que esta política arancelaria eh, eh, bastante perjudicial para el comercio internacional implique una reducción precisamente del intercambio comercial, esto podría generar efectos negativos en la actividad productiva y en los precios en los países de nuestra región, porque somos economías pequeñas y abiertas. Entonces, el comercio pesa mucho en nuestras economías. Y en la medida en que haya una política deliberada en nuestro principal socio comercial que reduzca el comercio internacional, y esto no podría afectar negativamente. Ahora, nosotros hemos sustentado en varios foros de que el efecto de esta política de Estados Unidos sobre nosotros sería indirecto en la medida en que perjudique la economía estadounidense. Es decir, en la medida en que esta política comercial tienda a moderar el crecimiento económico de Estados Unidos, entonces indirectamente nos afectaría a nosotros. Si la economía de Estados Unidos supera el crecimiento esperado, pues esto sería un factor, digamos, que impulsaría el crecimiento económico en nuestra región. Un aspecto muy importante que debemos destacar también como un riesgo es la exposición a eventos climáticos extremos que pudieran incidir sobre variables macroeconómicas importantes, como el caso del crecimiento y los precios. Sabemos de que somos economías expuestas a una somos economías expuestas a choques climáticos, y esto tiene un componente muy importante de riesgo para nuestras economías. Entonces, eh, nos mantenemos precisamente vigilantes en términos analíticos de la evolución de la economía de nuestro principal socio comercial. En la medida en que esto nos afecta, estamos mirando cómo evoluciona la inversión extranjera en nuestras economías, porque son factores que podrían impulsar precisamente el crecimiento económico, pero también estamos mirando cómo esta política comercial estadounidense puede afectar negativamente la propia economía de Estados Unidos, y esto indirectamente cómo nos podría afectar a nosotros. Y también estamos mirando otros socios comerciales, no menos importantes, que también en la medida en que vayan teniendo un desempeño macroeconómico favorable, pues esto nos favorecería a nosotros por el canal del comercio y los flujos de inversión, ¿verdad? Y también, del mismo modo, estamos mirando cómo va evolucionando los temas de la variabilidad climática y cómo esto nos puede afectar a nosotros desde el punto de vista de la actividad económica. Yo paro aquí y entonces estoy abierto a preguntas y comentarios que vengan del público. Muchas gracias por la atención que nos han prestado. Vamos a compartir los enlaces de las últimas publicaciones, sobre todo del informe de coyuntura y del informe de balanza de pagos, para que en nuestra audiencia, los que no lo hayan consultado, lo consulten. Y vamos a compartirles también esta presentación, también para que ustedes la puedan consultar oportunamente. Muchas gracias y vuelvo a ti, Evelyn. Muchas gracias, don Odalis. La primera consulta es de Carlos Roberto, que dice, ¿debería preocuparnos la deflación en Costa Rica, El Salvador y Panamá? ¿A qué se debe? Bueno, es una pregunta bastante relevante. Mire,
La deflación, que no es más que la caída general de los precios, ¿verdad? Es lo contrario a la inflación. En el caso de estos países, cuando nosotros miramos, se ha debido principalmente, bueno, en el caso de El Salvador ha habido una reducción en los precios de los alimentos que pesa mucho en la canasta, ¿verdad? En el gasto de los salvadoreños, y esto por una combinación de factores, ¿verdad? Este, esta, esta reducción de precios debería ir normalizándose. En el caso de Costa Rica ha pesado mucho también, bueno, principalmente los precios de los energéticos, que también se ha reducido sustancialmente. En la medida en que esto no sea eh, sostenido por un periodo muy largo, no debería preocuparnos. Es más bien una reacción del sistema de precios internos, ¿verdad? A cambios en precios tanto provenientes de choques internacionales como de choques domésticos. También en el caso de Costa Rica se debe mencionar de que ha habido un efecto cambiario, porque el tipo de cambio, el colón, la moneda de Costa Rica, ha tendido a apreciarse desde mediados de 2022 y obviamente también esto se transmite al sistema de precios internos. En la medida en que tanto los precios de los alimentos como los precios de otros bienes, de la energía, vayan, digamos, asimilándose, estos cambios de precios vayan asimilándose en la economía, entonces vamos a ver inflaciones más normales, vamos a decir, más positivas. Pero claro, en la medida en que este proceso se vaya normalizando, pues no hay problema. No es un problema de cómo va evolucionando la actividad económica, no hay una caída de la demanda porque son economías que están creciendo. Entonces, es más bien una reacción de cómo caídas de precios relevantes y que tienen un peso importante en la canasta de consumo de estos países, van asimilándose en el sistema de precios y van produciendo caída de inflación. Se debe notar de que la inflación es la tasa de variación del índice de precio del consumidor y el índice de precio al consumidor se compone de una canasta de bienes que tiene una ponderación según el gasto de los consumidores. Eh, eh, Hay países donde los alimentos pesan más que en otros países y hay países donde la energía, llámese también todo lo que es energético, incluyendo combustibles, también pesan. Entonces, cuando se producen reducciones de precios internacionales, por ejemplo, de combustibles, o la evolución de la producción interna de alimentos es favorable, y entonces en esa medida, igual eso se va a reflejar en los precios internos. Muchas gracias, don Odalis. La siguiente pregunta es, ¿se ha podido evaluar si el cambio de la tasa de cambio comparado con los demás países es una ventaja o desventaja para nosotros? En el caso de Costa Rica, Me imagino que es de la región completa. sí. Mire, más que tipo de cambio nominal, nosotros tendemos a mirar más el tipo de cambio real, porque el tipo de cambio real lo que a grosso modo te está diciendo qué tanto se aprecia o se deprecia una economía o qué tanto se encarece o se abarata una economía con respecto al resto del mundo o con respecto a los principales socios comerciales. En ese sentido, en el último informe o reporte del índice de tipo de cambio real que nosotros publicamos, sí han habido economías en la región que han tendido a apreciarse y otras que han tendido a depreciarse. Entonces, digamos que en el corto plazo, eh, no pasa nada. O sea, quizás no debemos preocuparnos. Tal vez el tema sería si esto se sostiene en términos de apreciación o depreciación real, si esto se sostiene a lo largo del tiempo.
En el caso de Costa Rica, ha habido una tendencia a una cierta apreciación real, pero no solamente por un tema de que el tipo de cambio nominal ha tendido a apreciarse, sino también de que la inflación en Costa Rica ha tendido a ser más baja que la de sus principales socios comerciales. Entonces, obviamente, ha habido una cierta apreciación y ha habido apreciación también en otros países en términos reales. Por ejemplo, la última medición que hicimos, y se la podemos también compartir, notamos cierta tendencia a la apreciación en Honduras en términos reales y en Guatemala, y alguna depreciación real en República Dominicana, ¿verdad? Entonces, como digo, o sea, más que la evolución del tipo de cambio nominal, nosotros miramos un poquito más la parte que tiene que ver con tipo de cambio real, por el tema de que también tiene una incidencia en la competitividad internacional de la economía. Perfecto, Alice. Don Manuel Iraeta nos comenta, pareciera que no habría mayor impacto de los aranceles y el endurecimiento de de las políticas de deportación afectando remesas familiares de los Estados Unidos. ¿Cómo afectaría eso al crecimiento y la inflación de los países de la región? ¿Podría darnos algunas reflexiones adicionales? Y en esta misma línea hay una pregunta que menciona que cuál sería cuál es el papel que debería jugar la cooperación regional para este tipo de políticas que afectan los ingresos de millones de hogares centroamericanos. Bueno, es bastante relevante y agradezco a Manuel ese aporte. Mire, en el corto plazo, ¿verdad? Lo que estamos mirando es precisamente de que el efecto en términos de remesa ha sido contrario. Justamente la incertidumbre o aparentemente la incertidumbre sobre la, la digamos la incertidumbre en torno a la política migratoria en Estados Unidos está produciendo el efecto de que en nuestros emigrados se están enviando más remesas a nuestros países, tal vez por un tema de precaución, ¿verdad? Y por eso nosotros estamos mirando tasas de crecimiento por encima del 20% en países del Triángulo Norte de Centroamérica, y tasas por encima del 15% en otros países. Entonces, el influjo de remesas ha sido bastante notable, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, digamos de que en el corto plazo, en cuanto a la recepción de remesas, ha sido muy importante, y por eso es que estamos mirando de que en el periodo analizado ya estamos recibiendo en torno a $5.000 millones más de remesas. Ahora, si uno lo mira, y por lo tanto, bueno, claro, uno puede pensar esto, dependiendo del uso de estas remesas, va a tener un mayor impacto en el consumo de los hogares, y tal vez esto en el mediano plazo podría impactar la evolución de los precios. No obstante, también estamos mirando de que algunos bienes, algunos commodities, vamos a decir, bienes primarios, a nivel internacional también han mostrado precios que han tendido a moderarse. Son bienes que, como el petróleo y sus derivados, tienen un impacto notable en el sistema de precios en nuestras economías. Entonces, también digamos de que este efecto se modera. Claro, hace falta un poco más de análisis, de ver primero cómo un mayor influjo de remesas estaría ciertamente afectando positivamente el mayor consumo de los hogares, y cómo esto, vía una mayor demanda agregada, podría influir sobre la evolución de la inflación en nuestras economías, bajo un contexto de que no sabemos. O sea, ciertamente, como precisamente lo que nos está faltando es certidumbre, entonces esto hace de que sea un poquito más difícil, vamos a decir, algunos análisis y pronósticos en el corto plazo. Y en la parte de cooperación internacional, hemos visto consistentemente
eh, tanto en los análisis que nos entrega la CEPAL, como también incluso el mismo Fondo Monetario Internacional, de que ante esta mayor incertidumbre que se origina en nuestro principal socio comercial, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta de que Estados Unidos es una economía grande y por lo tanto la evolución de su crecimiento no depende tanto del crecimiento del comercio internacional como nuestras economías que son pequeñas. Es decir, el comercio internacional no pesa tanto en la economía de Estados Unidos como pesa en el caso de nosotros que somos economías pequeñas y abiertas. Entonces, en ese sentido, recomendaciones que nos llegan y que también nosotros hemos analizado como positivas es de que debemos tratar de impulsar más el intercambio comercial mediante el sistema de la integración económica regional. Debemos apelar más a la integración económica, debemos buscar un mayor intercambio comercial entre nosotros mismos, de manera de que podamos asimilar, moderar el impacto de un menor intercambio comercial proveniente del principal socio comercial. Es decir, es tiempo de diversificarnos comercialmente y es tiempo de buscar una mayor integración económica. Cabe destacar de que en el caso de los países de Centroamérica y República Dominicana, hay un aspecto que yo siempre trato de destacar, de que existe un consenso generalizado en torno a la estabilidad macroeconómica y por eso todos los países, sin excepción, tienen establecidas políticas que benefician la estabilidad de precios, es decir, que los precios sean, que la inflación sea baja y estable, y también tienen políticas establecidas para beneficiar el crecimiento económico. Pero estos son tiempos difíciles y son tiempos que requieren mucha inteligencia en cuanto a cómo nos manejamos en términos de política fiscal, cómo balanceamos ingresos y gastos, cómo sacamos suficiente dinero como para poder seguir invirtiendo en infraestructura, en bienestar social, en infraestructura humana, ¿verdad? Capital humano. O sea, realmente son tiempos de muchos retos y que requiere precisamente mantenernos con políticas que beneficien la estabilidad de precios, el crecimiento, pero hay que diversificarse en materia comercial y esto debemos hacerlo mirando hacia nuestros socios comerciales en la región, tanto en Centroamérica como a nivel de latinoamericano y otros socios de importancia. Muchas gracias, don Odalis. Hay una pregunta adicional en esta misma línea. ¿Qué sectores productivos muestran mayor dinamismo en la región y cómo podrían convertirse en motores de crecimiento ante posibles shocks externos? Miren, ustedes saben de que la economía es dinámica, ¿verdad? Y que dependiendo del periodo, hay sectores en la economía que pueden comportarse de manera muy dinámica y puede de que haya, por un tema de condiciones internas y externas, otros sectores. Como vimos, sector financiero, comercio, turismo, incluso en algunos países, sector construcción, sector zonas francas, ha mostrado cierto dinamismo, ¿verdad? Y esto responde también a condiciones internas y externas. En la medida, por ejemplo, en que nuestros sistemas financieros se están fondeando mucho con depósitos y están haciendo una mayor intermediación, apoyando precisamente el financiamiento de las actividades económicas que impulsan el crecimiento, pues hemos visto cómo en algunos países esta evolución va muy favorable, pero hemos estado viendo de que conforme algunos commodities, llámese oro por los precios internacionales que han crecido muchísimo, llámese café, en algunos países incluso los productos de la pesca
les han sido favorables, entonces hay actividades económicas primarias que están siendo bastante dinámicas. Aquí lo importante es de que, primero, nosotros, ante la incertidumbre que nos viene el principal socio comercial, nosotros, a nivel de Centroamérica y República Dominicana, demos certidumbre al sector privado, nuestro, ¿verdad? Porque al sector privado le gusta la certidumbre, porque operando bajo certidumbre puede tomar decisiones certeras de inversión y consumo. Alguna persona puede preguntarse, bueno, ¿y cómo es de que bajo un ambiente de incertidumbre la economía estadounidense apenas se modera? Es una economía desarrollada, tiene un sistema financiero bastante desarrollado y bastante complejo, bastante diversificado. Y obviamente, aunque las decisiones que vienen de Washington son importantes, pero hay un cierto grado de autonomía, se puede decir, en las decisiones del sector privado que pueden moderar de algún modo la incertidumbre que les viene desde el gobierno federal. Eso no necesariamente aplica para nosotros, que somos economías pequeñas en desarrollo. En nuestro sector privado es más sensible a la certidumbre o a la incertidumbre que podamos generar, y en la medida en que haya mayor certidumbre por parte nuestra, eso va a beneficiar al crecimiento. Hay países de la región que también están implementando políticas tendentes a aumentar la inversión en infraestructura, lo cual es positivo para la perspectiva de crecimiento económico en la medida en que esto puede incluso contribuir a ampliar las fronteras de posibilidades de producción y, por lo tanto, el potencial de crecimiento de la economía. Esto es algo bastante bueno y hay discusiones hacia 2026 bastante interesantes en algunos de nuestros países, y hay también planes, proyectos que van en esa dirección, y es algo muy importante. Claro, temas como diversificación comercial no es algo instantáneo, no es algo, ni siquiera se puede corregir a corto plazo. Hay políticas que son de corto plazo y hay políticas que son de largo plazo. Todo lo que tiene que ver con esta diversificación comercial son de mediano a largo plazo, porque hay que abrir mercados, hay que alinear o acompañar al sector privado precisamente en ese esfuerzo, pero políticas que vayan en esa dirección son importantes. Para todo lo que tiene que ver con el intercambio comercial interno, nuestro sistema de pagos, ¿verdad? Porque está la orden para el uso de los sistemas financieros de los países de la región que tienen espacio para crecer, como también para todo el público, las empresas, el sector privado en general, que quieran utilizar mediante el sistema financiero interno de cada uno de los países de la región nuestro sistema de pago, ¿verdad? Que permite transacciones rápidas, seguras y a bajo costo. Por último, y sobre esto, nosotros necesitamos también que no solamente una mayor coordinación de políticas económicas, sino también un mayor alineamiento, precisamente un mayor diálogo a nivel regional. Y por lo tanto, en la medida en que las instituciones regionales que tenemos establecidas funcionen adecuadamente, pues esto contribuiría precisamente a esfuerzos regionales de mayor diversificación comercial y de mayor intercambio de ideas que puedan facilitar decisiones de política mucho más certeras. Muchas gracias, don Modales, por habernos dedicado el tiempo para esta presentación y por atender las consultas. Con esta última intervención damos por concluida la conferencia. Para nosotros ha sido un verdadero honor contar con la participación de cada uno de ustedes y habernos acompañado en esta mañana. La grabación de la actividad estará disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Además, a los correos registrados se les enviará tanto el enlace al video como la ubicación de las presentaciones a nuestro sitio web. Les comentamos que actualmente contamos con Instagram, entonces les voy a mandar la cuenta oficial para que nos puedan seguir también por este medio. Y bueno, los invitamos también a seguirnos en las otras redes sociales que tenemos, y que tengan un excelente resto del día y nos vemos en la próxima.